Mi hijo me llamó a la 1 de la madrugada, con la voz quebrada, suplicando 280,000 pesos porque su esposa necesitaba una operación de emergencia y el hospital no la atendería sin el pago inmediato. Y en esa hora oscura, casi le creí, casi permití que la culpa me arrastrara fuera de la cama hasta que escuché su voz de fondo susurrando instrucciones precisas. En ese momento, tomé una decisión. Dije una sola palabra: no. Luego colgué y me volví a dormir. A la mañana siguiente, llamó la policía. Pero antes de entrar en la historia, apóyanos dándole like y suscribiéndote ahora mismo. También quiero saludarlos. Déjenme en los comentarios su nombre, su ciudad y escriban la palabra presente. Quiero saber desde qué lugares tan lejanos me están escuchando. Todo comenzó con una llamada telefónica a la 1:07 de la madrugada. Agarré mi celular de la mesa de noche con el corazón ya acelerado. Después de 3 años durmiendo solo, me había vuelto un durmiente ligero. El resplandor rojo del reloj digital me quemaba la retina mientras contestaba. ¿Papá? Era Rodrigo, mi hijo. Su voz se quebraba al otro lado de la línea, aguda y desesperada. Papá, es Mariana. Necesita una cirugía de emergencia. Piden 280,000 pesos ahora mismo, o no la van a operar. Mi pecho se apretó. Mariana, mi nuera, la mujer que había sido parte de nuestra familia durante 5 años. Cirugía de emergencia. 280,000 pesos. ¿Qué hospital? Me senté en la cama, mis pies tocando el piso frío de mosaico. Déjame hablar con el doctor. No hay tiempo para eso. Sus palabras se atropellaban unas con otras. Papá, por favor, ella está sufriendo mucho. Dijeron que si no transferimos el dinero antes de las 2:47 de la madrugada... 2:47. Algo en mi cerebro de ingeniero, 42 años de verificar cálculos, de saber cuándo los números no cuadraban, comenzó a enviar señales de alerta. Esa hora era extrañamente específica para una emergencia. Es cuando cierra la ventana de transferencia bancaria o algo así, continuó apresuradamente. No sé, papá, ¿puedes por favor enviarla? Había pasado 36 años siendo el papá que decía sí. Sí a las cuotas de fútbol que no podíamos pagar. Sí a la universidad. Sí al enganche de su primera casa. Pero mi difunta esposa Patricia también me había enseñado sobre los cimientos, sobre qué se sostiene y qué se derrumba. Rodrigo, escúchame. Mantuve mi voz nivelada. Respira hondo. Dime qué está pasando realmente. ¿Qué tipo de cirugía? ¿Dónde está ella? No me crees. Su voz se volvió plana. Eso no es lo que... Pero nunca te agradó ella. Tú y mamá siempre pensaron... Tu madre adoraba a Mariana. Lo interrumpí. Era verdad. Patricia la había llevado a comer cada jueves. Le había confiado la receta del mole de su abuela. Le había confiado. Tiempo pasado que golpeaba como un puñetazo. Rodrigo, por favor, dame algo. Cualquier cosa que tenga sentido. No puedo. Su voz se quebró. No como llorar, sino como romperse, como si alguien hubiera enrollado cuerdas alrededor de sus palabras y las estuviera jalando. Necesito que transfieras el dinero, por favor, a la cuenta que te estoy enviando ahora mismo. Déjame hablar con Mariana. Intenté de nuevo. O con una enfermera, alguien. Ella no puede hablar ahora, ya la están preparando. Entonces lo escuché a través del teléfono, estática atravesando cualquier habitación desde donde estaba llamando. Escuché su voz al fondo, no débil, no asustada, no sedada, clara, calmada, dirigiendo. Sabía que iba a decir eso. 7 palabras que cambiaron todo. No sabía que iba a hacer eso. No hablando con personal médico. Ella estaba hablando de mí, sobre mi respuesta, como si hubiera escrito toda esta conversación, como si esto fuera una actuación y yo acababa de dar mis líneas exactamente como se esperaba. Mi mano se apretó alrededor del teléfono hasta que los nudillos se pusieron blancos. «Deberías llamar a su padre, Rodrigo», dije en voz baja. Las palabras salieron más firmes de lo que me sentía. Si Mariana necesita 280,000 pesos para una cirugía de emergencia, llama a don Héctor. Él tiene más dinero que yo. Silencio. Luego,
Papá, te quiero. Yo también te quiero, hijo. Pero la respuesta es no. Colgué. La habitación me tragó en la oscuridad. A través de la ventana podía ver la luz de seguridad del vecino proyectando sombras sobre el patio trasero. El mismo patio donde Rodrigo solía construir puentes con palos y lodo, donde Patricia había plantado rosas que todavía florecían cada mayo. Acababa de decirle no a mi único hijo por primera vez en 36 años. Esperé a que llegara la culpa, al peso aplastante de ¿y si estoy equivocado? En lugar de eso, sentí algo completamente diferente. Claridad. Como la primera respiración después de casi ahogarte, cuando el mundo vuelve a enfocarse. Cada ingeniero estructural conoce ese momento cuando estás revisando el diseño de un puente y de repente lo ves. La falla. El punto de estrés que no va a sostenerse. El lugar donde todo fallará si no actúas. Acababa de escuchar ese punto de estrés quebrarse. Sabía que iba a decir eso. Mi esposa solía bromear sobre que pensaba demasiado como ingeniero. No todos son cálculos de carga, Roberto, decía, pero también me apretaba la mano y agregaba, me alegra que sepas cuándo algo está por colapsar. Extendí la mano hacia su lado de la cama todavía hecho, intocado excepto por mi mano alisando las cobijas cada mañana. Mis dedos encontraron el borde de su almohada. Lo escuché, Patricia, susurré. Escuché la grieta. La pantalla del teléfono brilló con un nuevo mensaje. Un número de cuenta, información de routing, instrucciones para una transferencia a las 2:47 de la madrugada. Lo borré sin leer más allá de la primera línea. Luego me recosté mirando el techo. Mi ritmo cardíaco se había ralentizado. El pánico de la llamada de Rodrigo se había cristalizado en algo frío y claro. Mi hijo acababa de intentar manipularme para sacarme 280,000 pesos. O alguien lo había manipulado a él para pensar que necesitaba hacerlo. De cualquier manera, los cimientos estaban fallando, y yo acababa de negarme a verter concreto en una grieta. La culpa nunca llegó. Solo permaneció la claridad. Cerré los ojos y esperé el amanecer. En unas pocas horas, esa claridad sería puesta a prueba de formas que aún no podía imaginar. Pero por ahora, en la oscuridad de la 1:07 de la madrugada de mi recámara en Guadalajara, sabía una cosa con absoluta certeza. Algo estaba muy mal con mi nuera, y yo iba a descubrir qué era. 5 horas después estaba sentado en la mesa de la cocina, mirando una taza de café que había servido pero nunca tocado. La luz gris del amanecer se arrastraba por la ventana, pintando todo en tonos de duda. La casa se sentía diferente sin Patricia. No solo vacía, sino desequilibrada, como un puente al que le falta una viga de soporte. Esta mesa de cocina había sido nuestro ritual matutino durante 38 años. Su silla frente a mí todavía estaba en el ángulo exacto en que la había dejado hace 3 años, ese abril pasado. No había dormido. No podía. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba esa voz a través de la estática del teléfono. El reloj del microondas parpadeó a las 7:04, justo cuando mi teléfono sonó. Número desconocido. Mi primer pensamiento. Aquí viene la siguiente pieza. ¿Señor Mendoza? Una voz de hombre. Calmada, profesional, no cruel. Habla el oficial Kevin Ramírez del Departamento de Policía de Guadalajara. Necesitamos discutir una situación que involucra a su familia. Mi mano se apretó alrededor del teléfono. Lo escucho. Aproximadamente a la 1:15 de esta madrugada, se realizó una llamada al 911 desde la residencia de su hijo. Ramírez hablaba con la precisión cuidadosa de alguien que había dado este tipo de noticias muchas veces. La persona que llamó reportó a una mujer en esa dirección experimentando una emergencia cardíaca. 8 minutos después de que Rodrigo me colgó. Amigos, cada historia que les cuento sale todos los días, pero YouTube solo se las mostrará si tocan el botón rojo de suscribirse. Toquen suscribirse, activen la campanita y nunca se perderán una historia. ¿Ya lo hicieron? Gracias. Los paramédicos fueron despachados inmediatamente, continuó Ramírez. Cuando llegaron, nadie abrió la puerta. No se localizó ninguna paciente.
Hemos verificado con cada hospital en un radio de 80 kilómetros. Nadie que coincida con la descripción fue admitido anoche. Mi café se había enfriado, pero agarré la taza de todas formas. ¿Qué descripción? La persona que llamó al 911 proporcionó información de su seguro, señor Mendoza, su número de póliza, su fecha de nacimiento. Afirmaron que la paciente era su nuera, Mariana Mendoza. Ahí estaba. Confirmación de que no estaba paranoico, no estaba reaccionando exageradamente. Hay más, dijo Ramírez. Entre las 2 y las 4 de esta madrugada, alguien intentó acceder a su portal de seguros 3 veces. Los 3 intentos fallaron por contraseña incorrecta, pero el sistema registró la dirección IP. Coloqué la taza con cuidado, y la dirección IP rastrea de vuelta a la residencia de su hijo, señor Mendoza. La cocina pareció inclinarse. No porque estuviera sorprendido, sino porque ahora era real. No solo una llamada telefónica sospechosa, no solo el instinto de un padre. Esto era sistemático, planeado. No desesperación, cálculo. He trabajado en casos de abuso financiero de adultos mayores durante 14 años, dijo Ramírez, y algo en su voz cambió. No lástima, reconocimiento. Este es un patrón que he visto antes. La llamada de emergencia, la cantidad específica de dinero, la presión, el intento de acceder a cuentas cuando el objetivo se niega. ¿Qué sigue?, pregunté. Oficialmente, estamos investigando la llamada fraudulenta al 911. Eso es un delito. Hizo una pausa. Extraoficialmente, señor Mendoza, lo llamo para decirle que se proteja. Congele su crédito inmediatamente. Cambie cada contraseña. No firme nada. No transfiera ningún dinero. A nadie. Entendido. Una cosa más. La voz de Ramírez bajó. Quien esté haciendo esto lo conoce muy bien. Sus rutinas, sus finanzas, sus relaciones. Han hecho su tarea. Tal vez, dije en voz baja, pero no me conocen tan bien como creen. Un latido de silencio. Luego, señor Mendoza, si necesita cualquier cosa, y me refiero a cualquier cosa, llámeme directamente. Me dio su número celular. Casos como este escalan. Quiero que tenga cuidado. Aprecio eso, oficial Ramírez. Una pregunta antes de que me vaya. Dígame, la persona que hizo esa llamada al 911, ¿reconoció la voz? Pensé en mentir, en proteger a Rodrigo, en darle el beneficio de la duda. Luego pensé en Patricia, en las promesas que nos habíamos hecho el uno al otro, en los cimientos que habíamos construido sobre la verdad. ¿No fue la voz de mi hijo en esa llamada al 911, verdad?, pregunté en su lugar. No, señor, fue una mujer quien llamó. Cerré los ojos. Gracias por hacérmelo saber. Después de que Ramírez colgó, me senté en la luz creciente del día y dejé que mi mente de ingeniero hiciera lo que hace mejor: analizar el problema, identificar los puntos débiles, diseñar una solución. Esto ya no se trataba de una llamada telefónica. Esto era infraestructura. Un marco cuidadosamente construido de engaño, basado en acceso, confianza y conocimiento íntimo de exactamente qué botones presionar. La emergencia falsa. La fecha límite específica. La información del seguro. Los intentos en el portal. Alguien había estado planeando esto, y la única persona con ese nivel de acceso a mi vida era la mujer que me había estado llamando papá durante 5 años. Me puse de pie, serví una taza fresca de café y saqué un cuaderno legal del cajón donde Patricia solía guardar sus listas de compras. En la parte superior de la primera página, escribí la fecha y hora. 15 de octubre de 2025, 7:31 am. Luego comencé a documentar todo. La llamada de la 1:07 am, el susurro. El intento del 911, la violación del seguro, el número de Ramírez y referencia del caso. Mi difunta esposa solía bromear que yo sobrecalculaba todo. No puedes planear tu camino a través de la vida, Roberto, decía, sonriendo sobre su té matutino. Pero también me había enseñado que algunas estructuras necesitan cálculos precisos, que algunos problemas requieren soluciones metódicas paso a paso, que algunos puentes necesitan ser quemados
antes de que colapsen y arrastren a personas inocentes con ellos. El oficial Ramírez había tenido razón sobre una cosa. Quien estaba detrás de esto me conocía muy bien, pero lo que no sabían era que yo había pasado 42 años diseñando estructuras que podían resistir presión, que entendía los límites de carga y los puntos de estrés, y exactamente cuánta fuerza se necesita para derribar algo. Y estaba a punto de aplicar cada lección que había aprendido. Patricia siempre decía que yo pensaba demasiado como ingeniero, pero hoy ese pensamiento iba a salvarme la vida, porque los cimientos estaban agrietándose, y yo era el único que podía detener el colapso. A las 9 de la mañana estaba en la patrulla del oficial Ramírez, dirigiéndonos al centro. Las hojas de otoño se esparcían por el periférico. Guadalajara despertaba a un martes que parecía como cualquier otro. No lo era. Nos estacionamos cerca de la Minerva. El Banco Santander del centro estaba en un edificio que había pasado 1000 veces cuando la banca significaba depositar cheques, no documentar robo. Patricia Sánchez me recibió en una oficina privada. Ella había sido mi gerente de sucursal durante 17 años. Había procesado el pago del seguro de vida de Patricia con eficiencia silenciosa hace 3 años. Nunca antes habíamos necesitado a la policía presente. Señor Mendoza. Me estrechó la mano, luego la de Ramírez. Su sonrisa profesional no llegaba del todo a sus ojos. Permítame consultar sus cuentas. La vi trabajar, sus dedos volando sobre el teclado. Observé su rostro. Observé el momento exacto en que el profesionalismo cambió a preocupación. Oh, su voz se aplanó. Oh no. ¿Qué es? Me incliné hacia adelante. Patricia giró la pantalla hacia mí. Hay una transacción pendiente en su cuenta de cheques principal, iniciada a las 2:47 de esta madrugada. El tiempo me golpeó primero. 2:47 a.m. exactamente, cuando Rodrigo había exigido la fecha límite de transferencia. ¿Cuánto?, preguntó Ramírez. 280,000 pesos. Patricia se desplazó hacia abajo, marcada por nuestro sistema de fraude debido al horario inusual y un dispositivo no reconocido, actualmente congelada pendiente de verificación. Mi boca se secó. No autoricé eso. Lo supuse. Hizo clic en algo más. Pero, señor Mendoza, hay más. La pantalla cambió. Apareció una cuenta diferente. Una que nunca había visto antes. Y esta es una línea de crédito a su nombre, dijo Patricia cuidadosamente. Abierta hace 6 meses, límite de crédito de 600,000 pesos. 6 meses. Justo después del Día de Muertos. Justo cuando Mariana había insistido en ayudarme a organizar mis finanzas después de la muerte de Patricia. Saldo actual girado, continuó Patricia. Ramírez ya estaba tomando notas. ¿Cuánto? La mandíbula de Patricia se tensó. 542,000 pesos. La oficina se inclinó. No los 280,000 pendientes que había rechazado a la 1:07 a.m. 542,000 ya desaparecidos. Eso es imposible, dije. Nunca abrí esa cuenta. La solicitud muestra un usuario autorizado. Patricia abrió otra pantalla. Mariana González, listada como su nuera. Los estados de cuenta mensuales se envían a un apartado postal en Monterrey, Nuevo León. Monterrey, no Guadalajara, no mi dirección. ¿Puedo ver la solicitud? Mi voz sonaba distante, como si perteneciera a otra persona. Patricia imprimió los documentos, los deslizó sobre el escritorio. Miré fijamente la línea de firma en la parte inferior. Mi nombre, Roberto Mendoza, pero no mi firma. Había firmado mi nombre miles de veces durante 42 años, en planos, en contratos, en la escritura de nuestra casa, en el certificado de defunción de Patricia. Conocía el ángulo exacto de la R, la ligera vacilación antes de la M, la forma en que la A siempre quedaba más baja de lo que debería. Esta firma era demasiado redonda, demasiado pareja, demasiado perfecta. Esa no es mi letra, dije. Ramírez se inclinó. Falsificada. Solicitud escaneada, subida en línea, confirmó Patricia.
Nunca recibimos un original físico. ¿Cuándo se hicieron los retiros?, preguntó Ramírez. Patricia se desplazó por el historial de transacciones. Cantidades pequeñas al principio. 15.000 aquí, 12.000 allá. Luego más grandes. 80.000, 160.000. El patrón escaló durante los últimos 6 meses. Probando las defensas, dijo Ramírez en voz baja. Pequeños ataques de sondeo para ver qué se nota. Cuando nada sucede, se vuelven más audaces. Miré los números. 542.000 pesos robados mientras yo estaba de luto por mi esposa. Mientras intentaba mantenerme unido. Mientras Mariana me traía pozole y me preguntaba cómo estaba y me llamaba papá. Señor Mendoza, la voz de Ramírez atravesó la niebla. Este es un libro de texto de escalada en casos de abuso financiero de adultos mayores. Comienzan con acceso, estado de usuario autorizado, cuentas conjuntas, documentos de poder notarial. Luego comienzan la extracción sistemática. ¿Y el objetivo final?, pregunté, aunque alguna parte de mí ya lo sabía. Tutela. Ramírez me miró a los ojos. Una vez que establecen un patrón de que usted está incapacitado o no puede manejar sus asuntos, solicitan la tutela legal, y una vez que controlan sus decisiones legales, controlan todo. Su casa, su retiro, su atención médica. Todo. La arquitectura de la estafa de repente se cristalizó. No robo desesperado, construcción estratégica, la llamada de emergencia estableciendo crisis, el fraude del seguro creando un rastro de papel de confusión, la línea de crédito probando mala gestión financiera. Cada pieza diseñada para construir un caso de que Roberto Mendoza, 70 años, ingeniero retirado, no podía manejar sus propios asuntos. ¿Cuánto en total?, me escuché preguntar. Patricia calculó rápidamente. 542.000 ya retirados. 280.000 pendientes. Eso es 822.000 pesos de exposición directa, con intereses y tarifas en la línea de crédito, tecleó. Más cerca de 900.000 pesos. 900.000 pesos. Más que el pago del seguro de vida de Patricia. Más de lo que había costado nuestra primera casa. Más de lo que había ahorrado en mi primera década de trabajo. ¿Qué podemos hacer? Mi voz salió firme, con calma de ingeniero, incluso cuando mis manos temblaban. Presento un informe de fraude inmediatamente, dijo Patricia ya escribiendo, congelando la línea de crédito, revirtiendo la transferencia pendiente. Pero, señor Mendoza, los 542.000 que ya se retiraron y gastaron, la recuperación es incierta. Lo intentaremos, pero estos casos son complicados. Necesitaremos un informe policial, agregó Ramírez. Documentación completa. Esto va a ser un proceso. Patricia imprimió formularios. Ramírez hizo llamadas. Me senté en esa oficina y observé los números en la pantalla. 542.000, 280.000, 900.000, y sentí algo dentro de mí endurecerse. No solo ira hacia Mariana, ira hacia mí mismo. ¿Cómo me había perdido esto? La atención extra después de que Patricia murió, las ofertas de ayudar con el papeleo, la insistencia en ser agregada a cuentas solo en caso de emergencia. Había estado agradecido, aliviado de que alguien se preocupara. Había sido un tonto. Señor Mendoza, Patricia sostuvo una carpeta. Estas son copias de todo. El informe de fraude, la solicitud falsificada, el historial de transacciones. Las necesitará. Tomé la carpeta, me puse de pie, le estreché la mano. Ramírez y yo salimos del banco hacia la luz del sol de octubre, que se sentía demasiado brillante, demasiado normal. El centro de Guadalajara se movía a nuestro alrededor, gente yendo al trabajo, comprando café, viviendo martes ordinarios. Mi mandíbula estaba tan tensa que dolía. ¿Está bien?, preguntó Ramírez. No, dije, pero lo estaré. Porque lo que pasa con ser ingeniero es que aprendes a ver toda la estructura, los cimientos, los soportes, los puntos de estrés. Aprendes dónde es débil, dónde es fuerte y exactamente dónde aplicar presión para derribarlo. Mariana había pasado 6 meses construyendo su estafa. Yo iba a pasar el tiempo que fuera necesario desmantelándola. Cuando salí de ese banco,
Pensé que perder dinero era la peor parte. Estaba equivocado. El camino a casa me llevó por calles que había conocido durante décadas. Abén López Mateos a Circunvalación, pasando los museos y universidades donde había enseñado clases nocturnas en los años 80. Pero la ciudad se sentía diferente ahora, como si Guadalajara misma se hubiera desplazado ligeramente de sus cimientos mientras yo no prestaba atención. O tal vez yo era el que se había desplazado. Solo en el auto, mi mente vagaba sin permiso. No elegía los recuerdos. Venían de todos modos. Momentos que desestimé, expliqué, perdoné. El funeral de Patricia hace 3 años. Yo había estado parado junto a su ataúd, entumecido, aferrándome al rebozo azul que ella usaba cada otoño. La gente murmuraba condolencias en voces queda, traían pozole que nunca comería, me decían que el tiempo sanaría. Mariana se había acercado, no con flores, no con simpatía. Roberto, cuando las cosas se calmen, deberíamos hablar sobre la casa, para propósitos de planificación. Había estado demasiado vacío para procesar las palabras, demasiado afligido para reconocer lo incorrecto de plantear planificación patrimonial en el funeral de mi esposa. Había pensado que era preocupación torpe, ayuda práctica de alguien que se preocupaba. Ahora lo veía claramente. Había comenzado a calcular antes de que Patricia siquiera estuviera enterrada. Día de Muertos el año pasado. Mariana había llegado con una carpeta de documentos. Solo actualizaciones de planificación patrimonial, papá. Nada complicado. Había firmado la página 1, la página 2, la página 3. Cosas estándar. Actualizaciones de beneficiarios, directivas médicas. Luego la página 4. Lenguaje sobre autoridad de toma de decisiones en caso de incapacidad. Algo me había hecho pausar, un instinto de ingeniero reconociendo arquitectura defectuosa. Me gustaría que mi abogado revise esto primero. La sonrisa de Mariana no había llegado a sus ojos. Por supuesto, papá, lo que te haga sentir cómodo. Pero algo había pasado por su rostro, demasiado rápido para nombrarlo, demasiado sutil para señalarlo. Había reunido los papeles y nunca los había mencionado de nuevo. Yo había olvidado al respecto, enterrado bajo el ajetreo navideño y la niebla del duelo. Ahora entendía. Había estado probando, viendo si firmaría sin leer. Cuando no lo hice, lo archivó y pasó a otras estrategias. Si quieren saber cómo termina esta historia y conocer muchas más, denle al botón rojo de suscribirse. Es gratis y me ayuda muchísimo. Me estacioné en mi entrada y me senté en el auto silencioso. El guión había sido escrito durante meses. Simplemente no lo había estado leyendo. Patricia debe haberlo visto. Por eso había hecho esas preguntas cuidadosas antes de que el cáncer le quitara el habla. ¿Estás seguro sobre Mariana manejando tus cuentas? Tal vez deberíamos mantener las cosas separadas. Le dije que no se preocupara. Le dije que Mariana era familia. Patricia había sabido más. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. ¿Crees que puedes detenerme? No sabes de lo que soy capaz. Esto termina cuando yo lo diga. Miré la pantalla, la redacción, el tono. Reconocí la voz de Mariana incluso en texto. Antes de que pudiera responder, llegó otro mensaje. De un número diferente. No confío en nadie a su alrededor. Tenga cuidado. Mi pecho se apretó. El primer mensaje era una amenaza pura. Confirmación de que Mariana sabía que la había descubierto. El segundo era otra cosa. Una advertencia de alguien que quería ayudar. ¿Pero quién? ¿Un amigo? ¿U otra amenaza usando una máscara amistosa? El instinto me decía amigo. Alguien tratando de advertirme. Guardé ambos números. No respondí a ninguno. Luego salí del auto y caminé hacia mi puerta principal. La puerta por la que había pasado miles de veces. Cargando a Patricia sobre el umbral hace 40 años. Cargando a Rodrigo desde el hospital. Cargando comestibles y planos y todo el peso ordinario de una vida. La casa de repente se sentía menos segura de lo que había sido esa mañana. Abrí la puerta y entré. Cada sombra parecía contener una amenaza.
Cada crujido de pisos viejos sonaba como un intruso. Pero Roberto Mendoza no había pasado 4 décadas diseñando estructuras huyendo de los problemas. Los resolvía. Cerré la puerta detrás de mí y me paré en la entrada. La misma entrada donde Patricia y yo habíamos colgado calcetines navideños. Donde habíamos fotografiado a Rodrigo antes del baile de graduación. Donde habíamos construido una vida sobre cimientos que pensé que eran sólidos. 2 mensajes de texto. 2 voces completamente diferentes. Una del enemigo que ahora había identificado. Una de un aliado que aún no podía nombrar. Pero antes de que pudiera descifrar qué significaba cualquiera de los dos, ya venían a mi puerta. La mañana siguiente llegó fría y brillante. Estaba sirviendo café cuando comenzó el golpeteo. Golpes agudos y agresivos que sacudieron la puerta principal en su marco. 9:00 en punto. Preciso, hostil. Dejé la cafetera y caminé hacia la puerta, ya sabiendo a quién encontraría. Mariana estaba parada en mi porche, lágrimas corriendo por su cara, maquillaje corrido, respirando en jadeos irregulares. La actuación había comenzado. Detrás de ella, Rodrigo estaba pálido y silencioso, incapaz de mirarme a los ojos. «¿Cómo pudiste, Roberto?» Su voz temblaba con dolor fabricado. «Me estaba muriendo, y le colgaste a tu propio hijo». Me empujó hacia la sala sin esperar respuesta. Rodrigo la siguió como una sombra. «¿Qué clase de padre hace eso? ¿Qué clase de persona?» Cerré la puerta y me volví para enfrentarlos, manteniendo mi voz nivelada. «No te estabas muriendo, Mariana». «¿Qué? ¿De qué estás hablando? Estaba en el hospital». «No», me mantuve calmado, firme como ingeniero. Ningún hospital en un radio de 80 kilómetros admitió a alguien que coincidiera con tu descripción esa noche. La llamada al 911 fue falsa. Los paramédicos no encontraron a nadie. Observé su rostro cuidadosamente, buscando la grieta. Por medio segundo, algo frío parpadeó detrás de sus ojos. Cálculo. Evaluación. Luego más lágrimas. «Roberto, estás confundido. Estás bajo tanto estrés». «Esto no es como tú». Caminé hacia la mesa de centro y tomé los estados de cuenta bancarios que había impreso esa mañana. Los dispuse lentamente, deliberadamente. Una línea de crédito de 600,000 pesos, abierta hace 6 meses. Tu nombre como usuario autorizado. Señalé la siguiente página. Estados de cuenta mensuales enviados a un apartado postal en Monterrey. Luego la solicitud. Una firma supuestamente mía, excepto que está falsificada. El rostro de Rodrigo se puso blanco. ¿Shock real o era tan buen actor? «Papá, no entiendo». Mariana lo alcanzó. «Rodrigo, tu padre claramente no está bien». «Conozco mi propia firma, Mariana». Mi voz permaneció plana. Factual. 42 años presentando informes de ingeniería me enseñaron a entregar verdades incómodas sin emoción. Ella pivotó. Víctima a cuidadora preocupada en 3 segundos. «Roberto, esto es exactamente de lo que tenía miedo». Su tono cambió. Se volvió clínicamente frío. «Estás olvidando cosas, confundiéndote, haciendo acusaciones infundadas». Se volvió hacia Rodrigo. «¿Ves lo que estoy diciendo? No está bien, y necesitamos hacer algo para protegerlo de sí mismo». Me enderecé, elevándome a mi altura completa. «No estoy confundido y no voy a firmar nada. Congelé mi crédito, cambié todas mis contraseñas, presenté un informe policial. Encontré sus ojos. Lo que sea que estés planeando, se acabó». La máscara cayó por completo. El frío se asentó sobre sus rasgos como escarcha formándose en vidrio. No más lágrimas, no más actuación. Su voz se aplanó, cierta. «Ya presenté con el tribunal, Roberto. Petición para tutela de emergencia. Audiencia en 2 semanas». Dio un paso más cerca, y vi algo en su cara que nunca había notado antes. No ira, ni siquiera malicia. «Victoria, eres un peligro para ti mismo, mentalmente incapacitado». La sonrisa que cruzó sus labios era pequeña, controlada, triunfante. «En 30 días no podrás tomar una sola decisión por ti mismo».
Miré a mi hijo buscando un aliado, al niño que había criado, al hombre que había estado conmigo en el funeral de Patricia. Rodrigo miraba el piso, congelado entre nosotros, sin defenderme, sin apoyarla, solo paralizado. Rodrigo, intenté alcanzarlo, no levantó la vista. Mariana se volvió hacia la puerta, Rodrigo siguiéndola mecánicamente. Hizo una pausa en el umbral. «Nos vemos en la corte, Roberto». La puerta se cerró de golpe detrás de ellos. Me quedé solo en mi sala, escuchando el eco de sus palabras. 30 días. Los días siguientes se convirtieron en una carrera contra el tiempo. 2 semanas para construir una defensa. 14 días para probar que todavía era el hombre que siempre había sido. Pero sabía una cosa de 42 años de ingeniería. La mejor defensa es una base tan fuerte que nada pueda sacudirla. Y una ofensa lo suficientemente precisa como para derribar cualquier estructura, sin importar cuán cuidadosamente construida. Día 3. Carolina Estrada. Había pasado la mañana investigando abogados de abuso de ancianos en Guadalajara. Un nombre seguía apareciendo. Carolina Estrada. 22 años de experiencia. Una reputación de ser feroz, inflexible y brutalmente efectiva. Su oficina estaba en Torres Corporativas. Llamé, expliqué la situación en 30 segundos. «Venga hoy», dijo sin vacilar. «Esto no puede esperar». Su oficina era lo que esperaba. Profesional. Paredes forradas de libros de derecho y títulos de la UNAM y el ITESO. Pero lo que no esperaba era la calidez en su apretón de manos, la forma en que escuchó sin interrumpir mientras contaba mi historia. Revisó los documentos primero, la línea de crédito falsificada, los estados de cuenta, la petición de tutela. Después de 5 minutos de lectura, levantó la vista con una ligera sonrisa. «Señor Mendoza, si su esposa estuviera viva yo querría conocerla. Esto», señaló los documentos, «es una fortaleza. Incluso con tutela, Mariana no puede tocar estos activos, no la casa, no las cuentas de retiro, ni una sola inversión». Me incliné hacia adelante. «¿Ella probablemente no lo sabe todavía?» «Exacto, lo que nos da una ventaja significativa». Luego Carolina extendió la petición de tutela. Las fotos falsas, las declaraciones de testigos, la carta médica forjada. «Esto es fraude». Su voz se volvió fría, precisa. «Fraude flagrante y procesable. Vamos a desmantelar esto en la corte». Pero advirtió, «Los jueces en estos casos son cautelosos. No quieren cometer un error. Necesitamos probar más allá de cualquier duda que usted está completamente competente». Su estrategia era triple. Primero, evaluación psiquiátrica. Pruebas cognitivas completas. La referiré con la doctora Ana Montoya, 32 años de experiencia. Testifica regularmente. Segundo, contrademanda. Exponer el fraude. Las fotos son falsas, casa equivocada, comprobable. Los testigos son falsos, no existen, lo probaremos. La carta del doctor es forjada. El doctor Méndez Real proporcionará una declaración jurada. Tercero, ofensiva. Cargos de fraude financiero contra Mariana, cargos de abuso de ancianos. Para cuando terminemos, el juez no solo negará su petición, se inclinó hacia adelante. Estarán preguntando por qué ella no está esposada. Le pregunté la pregunta que me había estado carcomiendo. ¿Cómo pensó que podría salirse con la suya? Carolina se recostó. «Porque lo ha hecho antes, señor Mendoza. Estos esquemas son demasiado pulidos, demasiado profesionales para hacer un primer intento. Ha practicado esto. Tal vez tuvo éxito antes». El eco de la advertencia de Patricia. «No somos sus primeras víctimas». Día 4. Doctora Ana Montoya. La mañana siguiente, manejé a la oficina de la doctora Montoya en Chapalita. Edificio moderno. Sala de espera cálida que se sentía más como una sala de estar que una instalación médica. La doctora Montoya estaba en sus 50, rostro amable pero con ojos agudos y evaluadores que no perdían nada. «Veamos con qué estamos trabajando, señor Mendoza». La evaluación tomó 90 minutos. Pruebas de memoria. Me leyó listas de palabras, cadenas de números,
escenarios detallados. Me pidió que los recordara minutos después, luego de nuevo al final. Lo recordé todo, cada palabra, cada dígito, cada detalle. ¿Qué desayunó hace 3 días? Lo describí exactamente. Avena con plátano, café negro, pan integral. Incluso recordé la historia de noticias que había leído esa mañana. Una inspección de puente en el centro había encontrado problemas estructurales, pruebas de razonamiento, rompecabezas de lógica, escenarios de resolución de problemas. Los trabajé metódicamente. Mi mente de ingeniero todavía aguda, todavía sistemática. Si todas las rosas son flores y algunas flores se marchitan rápidamente, podemos concluir que algunas rosas se marchitan rápidamente. No, esa es una falacia lógica. Sabemos que las rosas son flores, pero no sabemos si las rosas son parte del subconjunto de flores que se marchitan rápidamente. Una ligera sonrisa de la doctora Montoya. Correcto. Eventos actuales. Discutimos política, noticias locales, temas mundiales. Yo era coherente, informado. Podía argumentar múltiples perspectivas. Alfabetización financiera. Expliqué mi presupuesto, mis inversiones, mis planes de retiro. La guié a través del fraude que Mariana había cometido. Las cantidades, la línea de tiempo. Claro, organizado, preciso, vida diaria. Describí mis rutinas, cocinar, limpiar, mantener la casa, cuidar el jardín, conducir de manera segura, independiente, capaz, relaciones sociales. Mencioné al oficial Ramírez, mis vecinos, Irene. Los almuerzos de los jueves que Patricia y yo solíamos tener con amigos antes de que se enfermara. La doctora Montoya bajó su pluma y me miró con algo parecido a la admiración. Señor Mendoza, usted es más agudo que la mayoría de las personas de la mitad de su edad. Su memoria es excelente. Su razonamiento es lógico. Su juicio está intacto. Maneja sus asuntos competentemente. Mantiene conexiones sociales. Muestra respuestas emocionales apropiadas. Firmó el formulario de evaluación. Me lo entregó. No hay absolutamente nada mal con su mente. Testificaré esto en la corte si es necesario. Sus ojos se endurecieron. Y dejaré muy claro cuál creo que es. Alivio me inundó, no solo validación, munición, evidencia dura para contrarrestar las mentiras de Mariana, pero también realización. Si estaba dispuesta a fabricar esto completamente, ¿qué más había hecho? Tarde. Día 4. Seguimiento con Carolina. Llevé la evaluación firmada a la oficina de Carolina. La revisó, asintió con satisfacción. Esto es exactamente lo que necesitamos. Combinado con exponer su evidencia falsa, su petición está muerta a su llegada. Luego esbozó una estrategia adicional. También estamos presentando una queja de acoso. Esos textos amenazantes que te envió. Solicitando una orden de restricción. Estableciendo un patrón de amenazas, fraude, abuso. Carolina levantó la vista de los documentos. Señor Mendoza, para cuando ocurra esta audiencia, usted estará a la ofensiva. Ella estará defendiéndose. Me había sentido como una víctima al entrar a esta pelea. Estaba saliendo de la oficina de Carolina sintiéndome como un guerrero. Tenía armadura, protección legal que no podía ser violada. Tenía armas, evidencia de fraude, prueba de competencia. Una abogada que peleaba como Patricia hubiera querido. Tenía aliados, Carolina, Ramírez, doctora Montoya, pero sabía que todavía me faltaban piezas. La verdad sobre el pasado de Mariana. ¿Quién era realmente ella? ¿A quién había lastimado antes? Manejé a casa mientras el sol se ponía sobre Guadalajara, pintando la ciudad en ámbar y sombra. 2 semanas de repente se sintieron como tiempo suficiente. Tenía mi defensa. Ahora necesitaba inteligencia. Era hora de profundizar en los archivos de Patricia y encontrar quién era realmente Mariana, porque Patricia me había dejado más que solo protección legal, me había dejado pistas, y era hora de seguirlas. Día 7. El timbre sonó a las 10 de la mañana. No esperaba a nadie.
A través de la ventana vi a Clara Torres, mi vecina. Se veía ansiosa. Clara tenía 69 años. Había vivido 3 casas más abajo durante 17 años. Había sido amiga de Patricia. Almuerzos de los jueves, club de lectura, la compañía silenciosa de mujeres que se habían conocido a través de décadas. Abrí la puerta. «Clara, ¿está todo bien?» «Roberto, necesito decirte algo». Sus manos se retorcían juntas. Vi algo esa noche y me ha estado atormentando. La dejé entrar. Se sentó en el sofá, manos todavía moviéndose nerviosamente. La noche después de que rechazaste los 280,000 pesos, alrededor de medianoche, no podía dormir. Mi perro viejo estaba enfermo. Necesitaba salir. Estaba paseándolo en la calle cuando vi a Mariana fuera de la casa de Rodrigo. Mi pecho se apretó. Y no estaba enferma, Roberto. Clara me miró a los ojos. Estaba perfectamente sana, caminando normalmente, sin señales de dolor o angustia. ¿Qué estaba haciendo? Reuniéndose con alguien. Clara lo describió cuidadosamente. Un hombre estacionado calle abajo en un sedán oscuro, esperando. Mariana caminó hacia su auto, entró en el asiento del pasajero. Hablaron por quizás 20 minutos. Estaba demasiado lejos para escuchar nada. Luego él le dio algo, un sobre grueso de un maletín, documentos, creo. Mis manos se apretaron. ¿Lo reconociste? No. Demasiado oscuro, demasiado lejos. Pero Roberto sacó su teléfono. Tomé una foto. Pensé que tal vez estaba teniendo una aventura. Quería evidencia en caso de que Rodrigo la necesitara. Me mostró la pantalla. Toma oscura y granulada a través de una ventana de auto, pero lo suficientemente clara. 2 siluetas en un sedán. Una inconfundiblemente el perfil de Mariana. Marca de tiempo en la esquina. 12:52 AM, la noche de la emergencia falsa. Pero después de escuchar sobre tus problemas, continuó Clara, me di cuenta de que no se estaban reuniendo por romance. Estaban tramando algo contra ti. Alivio y rabia guerreaban en mi pecho. Clara, esto es crucial. ¿Estarías dispuesta a testificar ante la policía o en la corte? Asintió firmemente. Patricia querría que te protegiera. Luego más tranquila. En realidad, ella me lo pidió. Antes de fallecer, dijo, si algo le pasa a Roberto, si esa mujer intenta algo, vigílalo por mí. Lágrimas picaron mis ojos. Patricia había preparado aliados incluso más allá de su abogada. Me había protegido a través de sus amigas, a través de personas que la amaban lo suficiente como para honrar sus últimas peticiones. Le agradecí a Clara. Obtuve su información de contacto para Carolina y Ramírez. Después de que se fue, me senté en la casa silenciosa y sentí la red apretándose alrededor de Mariana. Pero aún no había terminado. Esa noche, alrededor de las 8:00, otro toque llegó a la puerta. Suave esta vez. Nada como los golpes agresivos de Mariana. Miré por la mirilla y vi a Rodrigo parado en mi porche. Solo, temblando, mirando por encima del hombro como un animal cazado. Abrí la puerta. «Rodrigo». «Papá». Su voz se quebró. «Necesito hablar contigo. Mariana no sabe que estoy aquí. No tengo mucho tiempo». Lo jalé adentro, cerré la puerta con llave. Mi primer pensamiento, ¿es esto una trampa? Todavía está bajo su control, pero mirando el rostro de mi hijo, pálido, exhausto, aterrorizado, supe que esto era real. «Papá, lo siento». Las palabras salieron a tropezones. «Por todo, por no decírtelo antes, por no protegerte. Quise hacerlo cada día, quise detenerla». Sacó una pequeña memoria USB de su chaqueta. He estado grabándola durante 8 meses. Miré fijamente la memoria. ¿Grabando? Pensé que estaba teniendo una aventura. La vergüenza coloreó su voz. Instalé una aplicación de grabación en mi teléfono. Funciona en segundo plano. Captura todo. Quería atraparla con alguien más. Hizo una pausa. Sus manos temblaban. Lo que encontré fue mucho peor. Rodrigo explicó. Cientos de horas de grabaciones.
Mariana al teléfono con abogados que nunca había escuchado mencionar, planeando la petición de incapacidad, discutiendo estrategias para acceder a mis finanzas, conversaciones con el hombre que Clara había visto, confirmando un socio misterioso. Sus palabras exactas, papá, todo grabado. Citó de memoria, voz hueca. El viejo es más fácil de manejar de lo que pensaba. Otra, Rodrigo es demasiado estúpido para notar algo, solo manténlo distraído. Vi el rostro de mi hijo desmoronarse. La escuché, papá. Escuché lo que realmente piensa de mí, de ti, de nuestra familia. Entonces, ¿por qué? Me detuve. ¿Por qué te quedaste callado? Porque ella tiene algo sobre mí. Las palabras salieron rotas. Algo que usa para controlarme. ¿Qué? Negó con la cabeza. No puedo explicarlo todavía. No hasta que sepa que estás a salvo. Pero cuando esto termine, cuando ella no pueda lastimarnos más, su voz se quebró. Te diré todo. Quería presionar, exigir respuestas, pero mirando a mi hijo, al valor que tomó venir aquí, arriesgar lo que sea que ella tenía sobre él, me contuve. Rodrigo, manejaremos esa palanca juntos, tú y yo. Ahora mismo, esto, sostuve la USB. Esto cambia todo. Alivio inundó su rostro. Luego el miedo regresó. Ten cuidado, papá, ella es más peligrosa de lo que crees. El hombre que Clara vio, lo he escuchado mencionar en las grabaciones. Marcus. Se llama Marcus. No sé quién es, pero han estado tramando esto durante meses, tal vez más. Miró su reloj, el pánico subiendo. Tengo que irme. Si se da cuenta de que me fui. No terminó la oración. El miedo en sus ojos dijo todo. En la puerta se volvió. Te amo, papá. Siento no haberlo dicho antes. Yo también te amo, hijo. Lo vi alejarse, mi corazón doliendo. Rodrigo estaba atrapado en un matrimonio que era esencialmente una prisión. Pero había encontrado el valor de contraatacar. Eso era algo. Me senté en el estudio con 2 piezas de evidencia frente a mí. La foto de Clara. Mariana reuniéndose con un hombre misterioso a las 12:52 am, la noche de la emergencia falsa. La USB de Rodrigo. Cientos de horas de grabaciones. La propia voz de Mariana condenándola. Un patrón estaba emergiendo. Mariana tenía un socio, Marcus. Esto no era desesperación amateur. Esta era una operación profesional, planeada durante meses. Conecté la USB y hice clic en el primer archivo. La voz de Mariana llenó el estudio. Fría, calculadora, discutiendo a Roberto Mendoza como si fuera una marca, no un suegro. Antes de que pudiera escuchar durante 5 minutos, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido, el que le advirtió. Mañana al mediodía, Birriería Cholula, Centro. Puedo ayudar. Venga solo. Miré el mensaje. 2 fuentes de evidencia. 2 advertencias sobre un socio llamado Marcus, y ahora un contacto misterioso que había estado observando desde las sombras. Listo para dar un paso adelante. No sabía quién era A, pero sabía una cosa. Habían estado tratando de protegerme desde el principio. Mañana finalmente entendería por qué. La mañana siguiente llegué a la Birriería Cholula a las 11:50. El restaurante estaba lleno, como siempre. El olor a birria y tortillas recién hechas. El caos del mediodía en un ícono de Guadalajara. Estaba nervioso, reuniéndome con un extraño que me había estado observando. A las 12:00 en punto, un hombre se acercó. Principios de los 40, pero su rostro estaba marcado como si hubiera envejecido antes de tiempo. Ojos profundos que habían visto demasiado dolor. Su ropa era pulcra pero gastada. La cuidadosa economía de alguien que lo había perdido todo una vez y se negaba a perderlo de nuevo. Caminó directamente a mi mesa. Señor Mendoza, soy Aarón Herrera. Usted es A. Se sentó. Soy la advertencia que debió haber recibido hace 7 años. Aarón se inclinó hacia adelante, manos planas sobre la mesa. Sé lo que está pasando. Lo sé porque lo viví. Las llamadas de medianoche, las emergencias falsas, el robo sistemático.
la sensación de que estás perdiendo la cabeza porque alguien en quien confiabas te está manipulando. Se inclinó más cerca. Hace 7 años conocí a una mujer llamada Chelsea Torres, sitio de citas en línea, fotos profesionales, perfil que sonaba auténtico, o eso pensé. Era hermosa, encantadora, me hacía sentir comprendido por primera vez en años. Aarón había estado divorciado, solo, vulnerable. Chelsea parecía perfecta. En 3 meses, estaba convencido de que había encontrado el amor de mi vida. Ella se mudó después de 6 meses. Aarón le dio acceso a todo: cuentas bancarias conjuntas, tarjetas de crédito. Conocía todas sus contraseñas. Confiaba en ella completamente, de la forma en que confías en alguien con quien planeas casarte. El robo sucedió gradualmente. Primero cosas pequeñas, cargos, retiros de efectivo. Chelsea siempre tenía explicaciones. Luego cantidades mayores: 40.000, 80.000, 120.000, líneas de crédito abiertas a nombre de Aarón que nunca había solicitado, solicitudes de préstamo con su firma falsificada. Para cuando la confronté, había tomado 640.000 pesos. Aarón esperaba negación, tal vez una disculpa. En cambio, Chelsea atacó, fue a la policía primero, antes de que él pudiera. Afirmó que Aarón la había defraudado. Tenía evidencia, documentos con su firma que él había firmado sin leer cuidadosamente. Tenía testigos, personas que lo vieron amenazándola. El caso estaba preparado demasiado perfectamente, demasiado apretado. Aarón fue arrestado, acusado de fraude. Su propio abogado le dijo: acepta el trato. La evidencia en tu contra es abrumadora. Pero yo no hice nada. Aarón había protestado. No importa. Un jurado te condenará basándose en lo que ven. Aarón cumplió 5 años en prisión estatal. Perdió su trabajo como contador. Perdió su carrera. Perdió su reputación. Su vida destruida. Salió en 2020. Chelsea Torres había desaparecido, sin dirección, sin rastro digital, como si nunca hubiera existido. Pero Aarón no podía dejarlo ir. Pasó cada hora libre siguiendo pistas, rastreando patrones. Encontré el manual de juego. Chelsea no era su único nombre. Opera en ciclos. Nuevo nombre, nueva ubicación, nueva víctima. Espera años entre objetivos. Deja que los rastros se enfríen, pero comete pequeños errores, y los he estado recolectando. Hace 8 meses, Aarón había estado buscando el rostro de Chelsea en redes sociales. Un algoritmo sugirió una foto, un anuncio de boda. El nombre del novio era Rodrigo Mendoza. La novia a su lado tenía cabello diferente, estilo diferente. Se veía mayor, pero los ojos. Reconocería esos ojos en cualquier parte. Aarón había investigado más profundo. Encontró registros de matrimonio. Chelsea Torres se había casado con alguien llamado González. Se convirtió en Mariana González. Se divorció de González, pero mantuvo su apellido. Luego se casó con Rodrigo Mendoza como Mariana González. Misma mujer, nueva identidad, nueva víctima. El cuaderno de Aarón documentaba al menos 4 víctimas verificadas más. Nombres, fechas, cantidades robadas, métodos usados. El patrón era idéntico en todos los casos. Dinero total tomado en 17 años, más de 3 millones de pesos de todas las víctimas combinadas. Estados: Jalisco, donde vivía Aarón; Nuevo León; Ciudad de México; Sonora. He estado observando desde que la encontré aquí. Vi las publicaciones de tu hijo volviéndose más preocupadas, más estresadas. Vi noticias sobre investigaciones de fraude de ancianos en esta área. Conecté las piezas. Te envié esa advertencia porque sé cómo opera. Para cuando te das cuenta de lo que está pasando, generalmente está 3 pasos adelante. Me miró directamente. Señor Mendoza, usted tiene algo que yo nunca tuve. Un hijo dispuesto a reunir evidencia. Un detective de policía real investigando. Recursos para contraatacar. Y claramente, asintió hacia mí. Una esposa que se preparó para esto. Quiero ayudar, no solo por ti, sino por todos los que ella ha destruido. Las personas que no pudieron contraatacar. Le pregunté sobre Marcus.
El rostro de Aarón se oscureció. En mi caso, había un abogado que la ayudaba, creaba documentos forjados, interpretaba al asesor legal. Creo que Marcus podría ser su versión actual. Estas personas nunca trabajan completamente solas, demasiado arriesgado. Siempre hay alguien creando el rastro de papel, proporcionando legitimidad. Aarón ofreció todo de su propio caso. Registros judiciales, evidencia, testigos, documentación de otras víctimas de Mariana, algunos dispuestos a testificar. Si estás construyendo un caso contra ella, quiero participar. Es hora de que Chelsea Torres, o Mariana González, o como se esté llamando, finalmente enfrente la justicia. No solo por mí, por todos nosotros. Extendí la mano a través de la mesa. Bienvenido a la pelea, Aarón. Me sentí menos solo. Otra víctima, ahora un aliado. Alguien que entendía la pesadilla desde adentro. Entonces Aarón dijo: «Hay una persona más que deberías conocer, señor Mendoza. Alguien que la ha conocido más tiempo, sabe cosas que incluso yo no sé». «¿Quién?» «Su padre. Héctor González. Está vivo, viviendo en Monterrey». La expresión de Aarón era sombría. Y ha estado esperando 17 años por una oportunidad de detener a su propia hija. Intercambiamos información de contacto. Aarón prometió enviar toda su evidencia esa noche. Mientras manejaba a casa, entendí la escala de lo que era Mariana. No solo una ladrona, no solo una estafadora, una depredadora profesional que había estado operando durante más de una década. Y su propio padre quería ayudar a derribarla. Su propio padre, vivo, no muerto como ella le había dicho a todos, un hombre que había estado buscando a su hija durante 17 años, no para reconciliarse, sino para detenerla. 2 días después, un hombre de unos 72 años tocó mi puerta. Cabello gris, su rostro marcado por más que solo el tiempo. Llevaba peso en su postura, la carga de la culpa y los años. «Señor Mendoza, soy Héctor González, soy el padre de Mariana». Extendió su mano. «Lamento que nos estemos conociendo bajo estas circunstancias». Le estreché la mano estudiando su rostro. Podía ver a Mariana en sus rasgos. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Hice café. Héctor miró las fotos en mi pared. El rostro de Patricia, su esposa. Ella fue quien me encontró, ¿no? Contrató a un investigador privado antes de fallecer. Sí. Héctor asintió lentamente. Mujer inteligente. Ojalá hubiera tenido la oportunidad de agradecerle. Comenzó su historia. Hace 17 años, mi hija vino a nosotros, su madre y yo, pidiendo ayuda. Dijo que estaba en problemas. Necesitaba dinero para empezar de nuevo. Como padres, le creímos. Queríamos ayudar. Le dieron todo lo que habían ahorrado. 400,000 pesos, su fondo completo de retiro. En 2 meses ese dinero se había ido, pero no fue suficiente para ella. Héctor explicó. Mariana falsificó su firma en 3 solicitudes de préstamo. Drenó lo que quedaba en sus cuentas. Abrió tarjetas de crédito a nombre de su madre. Para cuando descubrimos lo que había hecho Victoria, se detuvo. Mariana, como se hace llamar ahora, había desaparecido. Intentaron encontrarla, presentaron informes policiales, pero ella cambió su nombre. Se mudó de estados, no dejó rastro. Mi esposa, Marta, nunca se recuperó. No del dinero, de la traición, nuestra propia hija, el niño que habíamos criado, amado, protegido. Marta murió 4 años después. Sus últimas palabras fueron preguntándome por qué. ¿Por qué nos hizo esto? Héctor cerró los ojos. Señor Mendoza, necesito decirle algo de lo que me avergüenzo. No siempre fui decente. En mis años más jóvenes fui un estafador, escala pequeña, nada violento, pero esquemas, estafas, fraude. Se detuvo mucho antes de que naciera Victoria. Trabajó honestamente. Pero había aprendido esas habilidades, y fui lo suficientemente estúpido como para enseñárselas. Cuando Victoria era adolescente, mostró un don para leer a la gente, para saber lo que querían escuchar y reflejárselo perfectamente. Pensó que le estaba enseñando habilidades de supervivencia,
cómo negociar, cómo persuadir, cómo protegerse. Pero lo que realmente le enseñé fue cómo manipular, cómo falsificar firmas, cómo ganar confianza y explotarla. Cada técnica que usa ahora, yo le di esas herramientas. Su voz se quebró por primera vez. Creé un monstruo, señor Mendoza. Todo lo que sabe, todo lo que se ha convertido, yo construí eso. La he estado buscando durante 17 años, no por venganza, no por el dinero, por redención, para asegurarme de que se detenga, para que nadie más tenga que sufrir por lo que cree. Me ofreció un folder grueso, registros judiciales, estados financieros con firmas falsificadas, fotos de Victoria Mariana bajo diferentes nombres a través de los años. Testificaré, señor Mendoza, contra mi propia hija, en la corte, bajo juramento, lo que necesite. ¿Realmente harías eso? ¿Condenar a tu propia hija? Ya no es una niña, es una criminal. Y lo más amoroso, lo único amoroso que todavía puedo hacer, es detenerla. Tal vez la prisión la obligue a enfrentar lo que se ha convertido. Tal vez esa sea su última oportunidad de redención. Con 3 víctimas dispuestos a testificar, evidencia financiera, las grabaciones de Rodrigo, podíamos construir un caso integral, cargos multistatales, fraude electrónico a través de líneas estatales. Eso es federal. Ella está mirando de 20 a 30 años si es condenada por todo. Se formó un plan. Yo invitaría a Mariana aquí. Le diría que quiero llegar a un compromiso. Ambiente controlado. Cablearemos tu casa. Haz que hable. Atrápala en mentiras. Graba todo. Una trampa con sus propias palabras, la evidencia y todos estos testigos. Ella está acabada. Miré alrededor de la sala. Aarón, Héctor, Ramírez al teléfono, Carolina en la línea, más Rodrigo en secreto, Clara Torres, doctora Montoya, evidencia del banco, una alianza de personas que Mariana había lastimado o intentado lastimar, todos unidos para detenerla. Tenía evidencia, tenía testigos, tenía un plan. Pero la advertencia de Héctor resonaba en mi mente. Los animales acorralados pelean más duro. Y Mariana había pasado 17 años perfeccionando el arte de sobrevivir. Estaba a punto de apostarlo todo en una trampa final. La pregunta era, ¿ella lo vería venir? Y cuando finalmente la enfrentáramos, ¿cuánto daño podría causar antes de caer? Tenía 2 semanas antes de la audiencia, 14 días para construir el caso perfecto, pero ahora tenía algo más. Tenía un ejército, y Patricia, donde quiera que estuviera, estaba sonriendo. Porque juntos íbamos a terminar lo que ella había comenzado, y Mariana González finalmente enfrentaría la justicia. Si te gustó esta historia, haz clic en suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te impresionó. Mañana hay más. Nos vemos allí.